En el marco de esta hermosa fiesta de nuestra patrona, la de América Latina, Nuestra Señora de Guadalupe, tan de mis afectos, y que llena de especial significado este momento personal y comunitario de fe, quiero confirmar mi presencia en esta arquidiócesis de Popayán con las firmes palabras de Salomón: aquí estoy, Señor, en medio de tu pueblo. Y me confirmo en ellas para decir: aquí estoy, Señor, porque tú lo dices. Esta expresión sacada del corazón de Salomón, que marca un claro sentido de confianza y obediencia explícita, deja ver la total disposición ante quien envía y al tiempo anticipa la clara conciencia de los propios límites ante la magnitud de la misión. Así pues, el Señor ha querido conducirme a esta iglesia particular y confiarme la misión que le es propia a los apóstoles, entregándome el cuidado pastoral de este pueblo en su integridad, en esta hermosa y bendecida tierra del Cauca. Pues bien, aquí estoy como el que obedece y acata la voluntad del Señor a través de las mediaciones de las que Él se vale, con la confianza toda puesta justo en Él, porque al final somos solo simples instrumentos en las manos de Dios. De consecuencia se puede decir que no hay mejor lugar que aquel que el Señor nos señala y nos muestra, sin importar cuán grande sea el desafío y cuán complejo parezca. De hecho, no se puede aceptar una responsabilidad de estas dimensiones si no estamos ciertos de que el Señor es quien lo pide, porque Él es quien finalmente hace posible la obra. De otro modo, cada iglesia particular estaría tristemente dependiendo en todo para su misión de las solas capacidades humanas, que siempre son incompletas e imperfectas, muy por debajo de los planes perfectos que Dios tiene para con su pueblo. Este no es un acto que pueda ser leído al margen de la fe y de una lectura estrictamente teologal. Es un hecho que supone siempre la intervención de Dios, fundamento de todo. Este es el único código de lectura en el que vale la pena insistir en esta posesión. No estamos en nada bajo los criterios del mundo ni de las grandes apuestas de funcionalidad que operan en él. No es en una actitud empresarial aquello que Jesús nos manda hacer. Es el mismo Jesús que nos da la valentía, la dirección y el que nos lleva adelante. Y por ello no se puede ni no se trata en ningún caso de méritos. Por el contrario, es una misión de servicio en la que el Señor se ocupa de elegir y proveer como quiere para esta obra. Soy consciente de la generosa misericordia del Señor, el exceso de perdón y confianza para conmigo. Dios no solo se excede en la misericordia, sino que nos hace pasar directamente de la vergüenza de nuestras flaquezas a la dignidad más alta sin demasiados requisitos. Dicho con las elocuentes palabras del Papa Francisco, ante las que me rindo con convicción al decir: nuestra respuesta al perdón excesivo del Señor debería consistir en mantenernos siempre en esa tensión sana entre una digna vergüenza y una avergonzada dignidad. Actitud de quien por sí mismo busca humillarse y abajarse, pero es capaz de aceptar que el Señor lo ensalce en bien de la misión sin creérselo. El modelo
que el Evangelio consagra es el de Pedro, que se deja interrogar sobre su amor y al mismo tiempo renueva su aceptación de misericordia del ministerio de pastorear las ovejas que el Señor le confía. Por esto no hay nada más importante que suplicar humildemente al Señor lo que nos es necesario para cumplir fielmente su misión, y nada mejor que apropiarse de la súplica del rey Salomón a Dios al aceptar su encargo. Dame sabiduría y conocimiento para que pueda guiar, gobernar a tu pueblo. Se trata de pedir, y lo hago con ardiente anhelo hoy. Dame un corazón entendido, Señor, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Esta es, Señor, mi grande petición en este día. En este contexto quiero imaginar a quien quizá ahora en la plaza principal de Popayán o en otro lugar, notando alguna novedad, tal vez se pregunta qué está pasando hoy en Popayán y en la iglesia católica local, aún en este marco de pandemia activa. Y quizá alguien le responda, es que hay un nuevo pastor, un nuevo arzobispo. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto? ¿Qué es lo que hace este pastor, este arzobispo que amerite esta expresión? No es fácil una respuesta completa, pero podemos intentar acercarnos a ella, pensando siempre en quien menos está informado o para quien de lejos muestre algún interés, pero en ningún caso para los expertos, que están al tanto de la profundidad y exigencia de este ministerio. En lenguaje inmediato diría, pues bien, un pastor, un arzobispo es uno que está al servicio del plan de Dios sobre su pueblo, que es siempre el bien del hombre. Es uno que se esfuerza en todo y viene a poner toda su vida para reconocer, animar, proteger, cuidar, alimentar, acompañar a quienes el Señor le ha confiado. Es uno que todos los días de su vida con todas sus fuerzas se ocupa de comunicar el amor de Dios a todos los hombres y por tanto recordar a todos y a sí mismo ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu hermano? ¿A qué Dios sirve? ¿A quién quiere servir? Uno que impulsa a resolver la pregunta de ¿a quién buscas? Y no tanto a cuánto o qué es lo que buscas. Es uno que está llamado a alentar, a acompañar, a realizar en la iglesia particular que se le ha confiado la tarea más esencial de ella, que es evangelizar, anunciar a Cristo, buscar que otros se encuentren con la buena noticia de Jesús como su Salvador. Uno que tiene que mantener la llama encendida de una iglesia que está llamada a permanecer en estado de misión. Nunca estática ni acomodada, sino en movimiento, que sale a entregar esta buena noticia a todos los hombres. El pastor es uno que ayuda a entender que cada uno de nosotros es una misión. Yo soy aquí una misión. Cada obispo está al servicio de todos, sin otro interés que el del Evangelio, que mira al hombre completo en todas sus dimensiones y los sirve desde adentro, desde su corazón hasta afuera, sin ninguna imposición, y se ocupa de ayudar con todo lo que esté a su alcance a proteger su inarrebatable dignidad. Es un obrero al servicio del ser humano, dedicado solo a eso. Pero como además nuestra misión es en territorios concretos y muchas veces colmados de altas complejidades, es por tanto un ministro de la esperanza, uno que recuerda que la línea de la historia no la dominará el mal definitivamente,
uno que levanta la bandera blanca de la victoria de Cristo sobre el mal, el pecado y la muerte, para referenciar la victoria que tendrá siempre la última palabra, por oscuro que se muestre el túnel de la historia, de esta historia particular del Cauca. Es el que confiesa que hay salida y es capaz de sostener esa verdad con su vida. Podría decir más. Cuando conocí muy de cerca, hace 30 años, en una Eucaristía en la capilla privada, al Papa Santo Juan Pablo II, me impactó durante esa liturgia la expresión de su rostro. Es como si en él reflejara el dolor del mundo todo y al tiempo el amor de Dios sobre el mundo. Esa imagen me cautivó y me dejó ver la anchura y profundidad del corazón de un papa. Bien, un pastor es un ministro que está llamado a tener un corazón ancho y profundo para, por amor, servir al pueblo que se le confía, por lo cual también ora y suplica siempre por su pueblo, al tiempo que le duele su dolor y le alegra su alegría. Y podría seguir. Para algunos que me escuchan y son sensibles y saben leer la obra de un ministro en su historia personal y en sus entornos, podría justamente decir más esa persona para poder definir mejor un pastor, siervo de Cristo, del Cristo total. Se preguntará todavía alguien, en concreto, ¿quiénes son su responsabilidad? En primer lugar, para encender el corazón de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en domingo para nutrirse de su palabra y del pan de la vida eterna. Esos son su responsabilidad. También se incluye en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto, de manera que respondan cada vez mejor. Aplicarnos sobre las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial con la Iglesia y no experimentan el consuelo de la fe. Y también la evangelización, el anuncio dirigido a quienes no conocen a Jesucristo de fondo y siempre lo han rechazado. Muchos de ellos lo buscan a Dios secretamente movidos por la nostalgia de su rostro sin conocerlo. Paradeo al Papa Francisco. Supongo que estamos de acuerdo en que esta es una tarea inmensa para un pastor. Podrían preguntarme, ¿y es posible hacerlo solo? Felizmente, todo pastor sabe encontrar una respuesta consoladora. La respuesta es que no lo puede en absoluto hacer solo. No es una tarea que se puede emprender en singular. Se echa adelante con un alentador nosotros. Dice el Papa Francisco, ahora poco, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. En primer lugar, el obispo solo puede hacer su tarea con un presbiterio, es decir, con cada uno de los sacerdotes y de sus carismas, que se hacen uno con el obispo en la misión, con la vida consagrada, con cada comunidad que hay, y cada religiosa o religioso en particular, y sus carismas. Todos son uno con el obispo en la misma misión. Y por supuesto con los cientos y miles de laicos maduros en su fe, con sus distintos carismas,
conscientes de su bautismo, enamorados de Cristo y convocados también por Él, son uno con el obispo en la misión. ¿Y por qué no? Con todo hombre y mujer de buena voluntad, con quien compartimos o compartiremos en muchos y variados escenarios el verdadero interés y servicio por el bien del hombre. Somos uno en la misión. Dios nos pone a todos en su dirección y por ello, por la acción constante del Espíritu Santo que nos unifica y orienta, acontece este misterio de la Iglesia, sacramento de salvación para el mundo, Iglesia, pueblo de Dios. Hoy expresemos en esta posesión la alegría de ser parte de un nosotros con una misión inmensa, todos enviados por Cristo al mundo, a este territorio. Es claro que esta es una misión compartida. Por eso es importante exaltar, lo quiero hacer explícitamente hoy, el trabajo de tantos obreros de la mies en esta fecunda arquidiócesis de Popayán, tan adornada de elogios. Esta iglesia que tengo el honroso deber de servir a partir de hoy, está hecha con la generosidad de demasiados constructores, con enormes sacrificios, audacias, esfuerzos, mucho trabajo en los cimientos. En el contexto del país, esta es una iglesia altamente reconocida y no es en vano. Tiene raíces profundas, no ciertos, sin límites y pecados, pero madura a partir de su constancia y sus aciertos evangélicos. Por tanto, soy apenas uno más que hoy se suma decididamente a la entrega auténtica de tantos encomiables testigos de Cristo, los de ayer y los de hoy, los más discretos y los más significativos. ¿Cómo no inicialmente destacar la generosidad, la entrega y el servicio de generaciones de presbíteros y de este concreto presbiterio de hoy en esta zona compleja del país? ¿Cómo no elogiarlos? Ya está muy bien dicho. Desde don Juan del Valle, el primer obispo de esta histórica arquidiócesis, hasta el más reciente servicio de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, con ese afirmado liderazgo de impecable humildad, con corazón abierto a todos, así como el generosísimo servicio por más de 2 décadas, con destacada constancia evangélica y dedicación de pastor, con amor probado por esta iglesia de Monseñor Iván Marín. Se trata siempre de la misma y única tarea que supone una comprometida continuidad, pero merecen todo el elogio y reconocimiento. Un capítulo muy importante de esta representativa arquidiócesis que la historia guarda y la sigue escribiendo es para la vida consagrada. El aporte de la vida religiosa a esta iglesia es altamente significativo. Las comunidades religiosas han hecho presencia en la arquidiócesis de las más antiguas de Colombia desde su fundación. Aunque los avatares de la historia hicieron que algunas salieran, todavía hoy cuenta con una presencia muy rica, muy nutrida. La vida contemplativa no ha podido faltar y tiene todos estos frutos. Con 2 congregaciones, clarisas y carmelitas, que ofrecían constantemente su oración por nuestro apostolado. Existen variadas congregaciones con una gran presencia en la arquidiócesis, comunidades de religiosos con un gigante aporte a lo largo de esta consistente historia eclesial. Importantes carismas que han sabido entregarlo todo y sembrar el evangelio con genuino amor. También yo ahora hago parte de ese acumulado apostólico, como hijo de Santo Domingo que soy, esencialmente dominico. Me permito hacer eco de nuestra presencia, que por razones distintas ha sido
como una llama viva que tuvo momentos de mayor esplendor y otros muy discretos. Me honra estar aquí hoy también como fraile de la Orden de Predicadores. Permítanme en unas líneas de esa historia prestadas. Los dominicos son considerados de los primeros misioneros formales auspiciados por el primer obispo don Juan del Valle. Un puñado de frailes fundaron el convento de San Sebastián Mártir en Popayán en 1552. Sin embargo, pronto se vieron reducidos en número debido a que los religiosos dedicados a la evangelización de los indígenas perecieron en esa empresa. Aparte de dicho patrocinio, es importante señalar el factor clave que significó la presencia de don Juan del Valle en este territorio y esta con respecto a los frailes predicadores. Esto debido a que, mientras estuvo al frente del gobierno pastoral de esta jurisdicción, obró de manera adecuada por el título con el cual había sido revestido tras la aceptación del cargo, protector de indios. Esto le permitió proclamar en su territorio las bases doctrinales de Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas sobre la conquista y el dominio de América, y en 1556 denunció los atropellos que algunos encomenderos cometían contra los nativos. Con todo, este primer convento de 1553 desapareció, pero fue restaurado el 25 de julio de 1575. El 10 de abril de 1588 se bendice y coloca la primera piedra para el templo de Santo Domingo. Para 1594, Fray Domingo de Ulloa, de la Orden de Predicadores, es nombrado como el tercer obispo de la Ciudad Blanca, que fue lo primero que me recordó Monseñor Marín, Monseñor Iván, al conocer de mi nombramiento. Es muy importante recordar que el 17 de diciembre de ese mismo año, Fray Domingo bendijo y colocó la piedra fundacional para la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Aquí donde estamos, en reemplazo de la capilla pajiza, la cual había sido fundada por don Juan del Valle. Por otra parte es importante, como lo refiere el padre Ariza, aproximadamente en 1664, Fray Francisco de la Trinidad Arrieta y Araujo de la Orden de Predicadores, quien estaba desempeñando como obispo de Santa Marta, fue elegido como obispo de Popayán, pero murió en ese mismo año antes de pasar a este sitio donde había sido promovido. Bien, durante esta presencia dominicana se registra que los frailes dominicos estaban a cargo de algunas doctrinas. Para el 1762, este convento dominicano ubicado en el Valle de Bubenza estaba con 14 frailes. De 1769 hasta 1778, y tras la expulsión de los jesuitas, el convento se ocupó de las cátedras, tanto de filosofía como de teología del seminario. En 1819 la comunidad conventual se reduce a 8 frailes y en este mismo año, por febrero, Fray Juan García, prior del convento, se ve en la obligación de entregar el claustro a los realistas. Y como en otros tiempos y lugares, el convento quedó convertido en ruinas. Y como bien saben, el 28 de julio de 1821, el Congreso de Cúcuta, con un decreto en cabeza del vicepresidente Francisco de Paula Santander, suprime el convento de Popayán, nuestro convento. El 24 de abril de 1827, tras un nuevo decreto de Santander, se da la constitución de la Universidad del Cauca en ese claustro. El canónigo don Manuel José Mosquera adjudicó el convento con todos sus bienes a dicha universidad. El acta de instalación de la misma, el 11 de noviembre,
y fue firmada por Fray Manuel García de Granada, de la Orden de Predicadores, último prior del convento y quien continuó ejerciendo en aquel plantel la enseñanza de la Sagrada Escritura. El 11 de enero de 1993, el desaparecido convento fue restaurado como casa en el Templo de Santo Domingo. Tiempo después, en 1952, se procedió a la supresión de esta casa. Finalmente, esta comunidad, el padre Ariza, la reemplazó por la fundación de la comunidad dominicana que hoy tenemos en Cali. Efectivamente, estas son, en una mirada muy rápida, las huellas dominicanas en esta histórica arquidiócesis de Popayán, en la madre fecunda de la patria, gestada con luz, decorada con blanco de paz. Tengo así a mi espalda una herencia de altísimo valor evangélico. Me honra este legado y me siento altamente exigido como nuevo arzobispo y como dominico. Estoy seguro que tendré el tiempo de reencontrarme constantemente con esta historia que me reclamará la fuerza de nuestro carisma para esta tierra. Con este alargado paréntesis intentaba agradecer a todos los que han ayudado a construir en la fe a esta ciudad señorial y a esta afirmada arquidiócesis. Pero hay unos protagonistas nunca suficientemente exaltados, verdaderos obreros del Evangelio al servicio del hombre. Serán insuficientes los elogios para los miles de laicos que acompañan y que han estado coherentemente y radicalmente en la obra y misión de la Iglesia por décadas enteras, de distintas condiciones, en diversos ministerios, de modo especial las mujeres, que son el mejor referente de transmisión y vivencia del Evangelio en nuestros territorios, verdaderas discípulas misioneras. Y por supuesto, tantos varones evangélicos, jóvenes y niños, que han sido conscientemente parte de esta tarea. Como vemos, el arzobispo es una discreta pieza en un gran engranaje de la iglesia de Popayán. Por esto, ciertamente ahora no se trata de hacer cábalas de proyección, se trata más de disposición y docilidad a quien sabe darle continuidad, unidad, perfeccionamiento a la única misión que el Señor tiene para esta iglesia, el arquitecto y constructor verdadero al Espíritu Santo, docilidad y disposición. Y bien, de esta tierra están ya hechos todos los elogios, los reconocimientos y sus múltiples miradas de exaltación muy merecidas. No me compete ahora redundar en lo que bien saben y aprecian. Espero poder recitar muy pronto mi propio panegírico sobre esta tierra para ratificar lo que merecidamente se ha dicho y sumar en cuanto pueda de lo que esta realidad poco a poco me revele, porque esta tierra multicultural, multiétnica, está, sin más, llena de bendición en muchos campos. Y estoy seguro que está hecha para más, para decir mucho más, como en el pasado y en este presente aportarle a un país que debe resurgir y superar sus fracasos a partir de las regiones. Y ahora el Señor me ha traído a este territorio para confirmarme en la esperanza. No debe pasar un día sin que esta iglesia particular de Popayán se ocupe en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que proyecte para sembrar decididamente esta esperanza, como ya está dicho. Y nos alienta en esta tarea la certeza de saber que en la feliz expresión del Papa Pablo VI, la Iglesia es experta en humanidad.
Respetando plenamente la legítima autonomía de toda institución, la Iglesia no se cansa de ofrecer la contribución de su enseñanza y de su experiencia a aquellos que pretenden servir a la causa del hombre, del trabajo, del progreso, de la justicia social y de la paz. Su atención a los problemas sociales ha crecido a lo largo de del último siglo, en una tarea exigente que la compromete en la salvaguarda de la dignidad del hombre y de las exigencias reales de la sociedad. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre la evangelización y la promoción humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. Por tanto, como pastores tenemos el deber y el derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de todo ser humano. Por ello, cada persona que escucha hoy y espera una voz que dé cuenta de ella, de este pastor que apenas llega, que como hemos dicho es pastor en plural, debe saber que está incluida en el corazón y en la misión de esta iglesia. El hecho simple de estar nombrada no la incluye. El estar revestida de humanidad, de dignidad, es lo que la incluye. Y por esto conscientemente quiero evadir la ruta proselitista de enumerarlos a todos. Es siempre mejor el método de Jesús, el salirles al encuentro. Por ahora, lo importante, lo que interesa es continuar caminando. Déjennos acompañarlos a todos. Los invitamos a todos. Y por supuesto nos dejamos invitar de todos. Nos haremos en adelante como el Señor en Emaús, los encontradizos, para poder devolvernos juntos la esperanza. Porque si digo campesino, si digo indígena, si digo afro, si digo blanco, negro, mestizo, si digo pobre, rico, si digo pecador, si digo santo, víctima o victimario, no sumo mucho. Es el camino de la fugaz retórica. Hoy no es el día para exasperar con palabras sin carne. Baste ahora con llamarnos hermanos, que es como todos debemos reconocernos. El tiempo nos dará la oportunidad de experimentarnos como tales, como simplemente hermanos y al mismo tiempo distintos, felizmente distintos, pero llamados todos a un único proyecto común, donde el hombre no desdiga de su grandeza, donde lo inhumano no nos abrace y nos dañe y nos disperse bajo ningún justificado pretexto. Todos somos hojas de un mismo árbol. Como lo ha dicho el Papa Francisco, necesitamos soñar como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Es para mí un privilegio que me otorga el Señor el venir a servir en esta causa, sin dejar de ser lo que somos, sin negar nuestra identidad como iglesia, trabajar cada día para hacer renacer entre todos un deseo de hermandad, de fraternidad inequívoca, amistad social, que dice el Papa, en primer lugar regional, para aportarle a aquella nacional, a ver si apostamos a creer en una fraternidad universal. Son muchas las tareas
que van en esta dirección. El análisis juicioso y profundo, con la mirada aguda y exhaustiva del señor Nuncio, con inteligencia y corazón de Iglesia Universal, y que personalmente esperaba con enorme interés, porque supuse pondría los puntos más relevantes de nuestra atención pastoral, dándole un claro orden que orienta la misión desde el inicio y nos determina en nuestras futuras acciones de iglesia particular, ayudándonos a ser parte del propósito de sentirnos uno en la barca de Pedro. Es una propositiva carta de navegación. Gracias por este que sabía. Era un sustancial aporte. Sumado al suyo estará la voz, la lectura de un presbiterio maduro y gastado en el surco del Evangelio, la visión de la vida religiosa y la de los laicos y todos los sectores que hoy están en capacidad de dialogar con esta iglesia. Tendremos que construir juntos. Ya había advertido que iba a ser extremadamente largo. Este camino de construir juntos en la iglesia hoy tiene un nombre y le decimos sinodalidad. La renovación de esta iglesia, nos lo ha dicho el Papa Francisco, será sin duda alguna implementando un efectivo camino sinodal. El cambio de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Porque una iglesia sinodal tiene un horizonte más amplio. Ciertamente es un proceso en el que la iglesia aprende y enseña el arte de la escucha, con amplia participación, generosamente abierta para llegar a un diálogo fecundo y continuo en todos los niveles. Es una iglesia que discierne en diálogo amplio entre unos con otros, no a modo de gremio, sino para también podernos sintonizar y escuchar al Espíritu, que es el que sabe la dirección correcta de la iglesia. Una iglesia que provoca en código de fe la máxima participación de todos. Tendremos que hacer este camino, aprender haciendo. Así que se requiere escuela de sinodalidad en el seminario, que es el retoño para que la planta crezca con esto. Sinodalidad en el presbiterio y por tanto en cada parroquia, sinodalidad en la vida consagrada y en sus espacios de comunión y servicio. Pero también sinodalidad en las instancias de gobierno diocesano, en las apuestas pastorales, sinodalidad en el campo social. Necesitamos abrir las ventanas de la iglesia para evitar el moho de la autorreferenciación, del clericalismo, y por tanto estamos llamados a alcanzar la cumbre no solo de un cambio de mentalidad, sino de una sinodalidad estructural, quiera Dios. Pero esta sinodalidad no puede terminar siendo una expresión eslogan, sin contenido real. Tenemos juntos que llenar de sentido vital esta esencial dimensión de la iglesia para hacerla efectivamente sal y luz del mundo. Como provincia eclesiástica, hermanos, me tendrán miedo después de esto tan largo. Como provincia eclesiástica tenemos en este sentido un gran desafío que estoy seguro, por las grandes cualidades de sus pastores, podremos hacer un aporte significativo como región a la iglesia colombiana y al país. Como obispos de esta región estamos llamados a ahondar en esta sinodalidad con convicción y pasión,
para responder así a esta llamada audaz de nuestro Papa Francisco a renovar la Iglesia. Finalmente, qué alegría para mí en esta fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe, que les decía es de mis afectos por motivos muy personales. Con su mirada misericordiosa llena de profundos significados, vestida toda ella del manto de los sencillos del mundo, de los que son ignorados y desvirtuados. En esta advocación cantera de encuentro transformador, vemos cómo dos mundos se acercan con gran luz. La manifestación de la guadalupana en Tepeyac nos da una efectiva iluminación porque nos deja ver que la escuela de María, maestra de humildad perfecta, en esa escuela no hay lugar para exclusiones que deshumanicen. Enseña esta manifestación que el mundo indígena no es un lugar para llevar a Dios, sino por el contrario es un lugar donde Dios se encuentra y en donde Dios se manifiesta. Y María es la ocasión de esa enseñanza. Aquel indio San Juan Diego es el punto de encuentro donde en la escuela de María Dios nos enseña que en Él no hay acepción de personas, que el pequeño vale tanto como el grande, que el discriminado o el que no cuenta es el escogido para ver y contar e iluminar un proyecto de humanidad hermana, sin discriminación. Ella no es protagonista, sino permite que el protagonista sea el más modesto y olvidado. Nos dice el Papa Francisco esto tan lindo. Sacando del anonimato, le dio voz a Juan Diego, hizo conocer su rostro e historia, y lo hizo protagonista de esta nuestra historia de salvación. Con corazón de madre ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que por distintas razones fueron inmersos en el abandono y el olvido. Continúa el Papa. En la escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante, que no recurre a la violencia física y psicológica para sentirse seguro y protegido. Un protagonismo que no tiene miedo a la ternura y a la caricia y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En María, el Señor desmiente la tentación de dar el protagonismo a la fuerza de la intimidación y del poder, al grito del más fuerte y del hacerse valer a partir de la mentira y la manipulación. Guadalupano día, ya es la última, para iniciar mi ministerio episcopal en este territorio que todavía tiene tanto que aprender de los pueblos ancestrales, de la diversidad, de los excluidos. Indicación inequívoca para mí, de modo que sepa mirar y validar lo que ella puso al centro en esta manifestación, para sumar y unificar universos aparentemente contrarios, para dignificar a todos los seres humanos sin acepción de personas. Una madre maestra de comunión que es capaz de rectificar la Iglesia siempre y abrir sus horizontes hasta donde su Hijo los quiso abiertos. Para terminar, ahora sí, quiero pedirle a todos los que compartimos esta fe que encomendemos especialmente este primer año de nuestro camino común a San José. Visto que el Santo Padre, con ocasión de los 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, con su carta apostólica Patris Corde, nos invita a un año de profundización en nuestro santo patrono y traza una línea de interpretación señalando que San José
nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Con sus mismas palabras, las del Papa Francisco, me atrevo a decir y los invito a que lo hagamos: no queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, nuestra conversión.